Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista desde San Agustín, Florida. Se sienta Kerry. Kerry, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Kerry, pues nada, cuéntanos un poquito cómo era tu infancia, de dónde eres, cómo te criaste. Bueno, esas Por cosillas. supuesto, crecí en Nueva York, soy de allí. Mi madre falleció después de nacer yo, como un mes después de que naciese, y mi padre era alcohólico. Por lo tanto, desde un principio vivía con mi abuela, que era mi abuela materna. Ellos eran judíos. Crecí en una familia judía. Desde el principio de mi vida tenía mucha tristeza, mucho estar perdida. Y mi padre estaba muy machacado por todo. Y fue un momento muy trágico en la vida de mi familia y también para mi abuela. Acababa de perder a su hija y después me acogió a mí y me cuidó. Creo que creciendo lo puedes sentir y yo no lo entendí. Yo siempre quise conocer a mi madre, quería que mi padre estuviese más en mi vida, pero no fue así. Hubo mucho dolor dentro de mí. Sabes, como muchas veces en el colegio escribes cosas como cómo se llama tu madre, cómo se llama tu padre. Y es que cada vez era como un cuchillo perforando mi corazón. Mi madre falleció y mi padre no vive conmigo. Vamos, que era algo que llevaba conmigo desde una edad muy temprana, este dolor profundo. Y mi abuela, como había crecido en un hogar judío, éramos judíos, pero a la vez creo que más por tradición, no tanto en nuestro día a día. Celebrábamos el Hanukkah y la Pascua juntos con toda la familia, pero no fue... Dios no era algo de lo que hablábamos en nuestro hogar. Y yo no sé realmente en qué creen los judíos, porque, bueno, no es algo en lo que me formaron fuertemente. ¿Sabías, a pesar de todo, de la existencia de Dios? ¿Tenías algún tipo de relación con Dios? No sé, ¿tenías alguna idea? ¿Te comunicabas? Creo que siempre sentía que había algo más, que hay un Dios o hay algo, pero nunca me pregunté nada sobre ello. Nunca hablaba sobre ello. Creo que tenía ese presentimiento, pero nunca lo seguí, nunca lo intenté. Todas las cosas espirituales me parecían vulnerables. Creo que porque mi madre murió y mi abuela me decía, habla con ella en tu corazón y cosas así. Y creo que era algo demasiado como vulnerable. No sé, no quería entrar por allí. Y sí, creciendo así, pues Dios nunca fue el centro de mi vida realmente. También éramos muy mundanos, muy enfocados en el colegio, en los estudios. La mayoría de mi familia son muy inteligentes y tienen mucho éxito en sus carreras, médicos y cosas así. Por lo tanto, era muy importante para ellos que yo tuviera una buena vida en ese sentido. Todo muy mundano. Sí. Y cuando tenía 7 años, mi abuela enfermó de cáncer. Me ponía triste verla sufrir de esta manera. Y con el tiempo tuve que pasar a otra familia. Esta familia ya me era cercana porque en realidad es la familia de la exmujer de mi padre y su familia. Les conocía desde pequeña, pero el cambiar totalmente mi hogar, mudarme a vivir con ellos, el tener una vida totalmente nueva con 7 años, fue algo que, cuando miro para atrás, aquellos días, yo estaba muy triste. Había una profunda tristeza que no podía evitar. ¿Alguna vez intentaste evadirte de toda esta tristeza de alguna manera, con amistades, con vicios?
Creo que mi escape fue, sin duda, el colegio. Sobresalía mucho en los estudios, era muy inteligente académicamente. Siempre era una de las primeras de mi clase cuando era pequeña. También era más joven porque empecé el colegio antes. Sí, creo que fue algo que utilicé como escape. Me metía en los estudios y todas esas cosas y me perdía en ello. Creo que de primeras mucha gente lo ve como algo bueno, muy bueno, algo positivo. Estás sacando buenas notas y todo sobresalientes, pero era una manera muy fácil de ponerme como una careta, como que todo iba bien y en cambio por dentro no estaba nada bien. ¿Cuándo empiezas a alejarte? ¿Cuándo dejas de esforzarte en los estudios? Cuando estaba en el instituto me trasladé a otro estado. Me trasladé de Nueva York a Luisiana. Y yo creo que fue un gran choque cultural. Y trasladarme al sur fue un cambio realmente grande. Yo no sé, es que todo en mi vida era caótico y en aquel momento yo estaba al borde. Conocía las drogas, sabía que mi padre era alcohólico y yo intenté beber, pero físicamente no lo pude hacer. No sé si fue porque mi padre y su ejemplo me causaba tanto asco que físicamente era incapaz de beber. Pero cuando llegué al instituto, mi primer año en el instituto, estuve bien, me movía con compañeros buenos, todavía estudiaba mucho y tal, pero empecé a juntarme con gente no tan buena. Empecé a juntarme con chicos que ya utilizaban droga o que ya se habían metido por un camino que, sin lugar a dudas, no era por donde yo quería ir. Y aunque ellos lo sabían también y me decían, ¿por qué estás con nosotros? Eres diferente. ¿Por qué te juntas con nosotros? No debes estar con nosotros. Pero experimentaba una atracción muy fuerte hacia el mal, hacia lo malo. Lo experimentaba con mucha fuerza. Y cuando tenía 15 años empecé a tomar pastillas. Una chica se me acercó y tenía pastillas y las tomé. Y después de una semana ya consumía drogas todos los días. Empecé con medicamentos para la hiperactividad como Ritalin, drogas estimulantes, y me hacían sentir muy bien. Yo podía quedarme despierta y estudiar más tiempo, me sentía mejor, perdí un poco de peso. Me sentía más delgada, más guapa, todo ese tipo de cosas. No sé, fue como un escape de todo. Y después de una semana empecé a fumar marihuana, a fumar cigarrillos y después me topé con los opioides. Alguien me dio analgésicos. Llegada a tal punto, todo empeoró mucho. Cuando empecé a utilizar analgésicos, empecé por esnifarlos directamente. En mi cabeza soy una persona práctica. Y en este caso fue para lo peor, porque para mí, si yo no sacaba lo mejor de lo que yo tenía, entonces, ¿para qué hacerlo? Pero esta combinación de mentalidad me hizo caer en espiral rápidamente. ¿Tu familia se dio cuenta de dónde estabas cayendo? ¿Intentaron ayudarte? No sé, ¿cuál era tu relación con ellos? Al principio, mi familia, durante mucho tiempo, no se daban cuenta de que yo hacía estas cosas. Y después un día me encontraron fumando o... No me acuerdo exactamente lo que yo estaba haciendo. Ellos sabían que yo estaba fumando cigarrillos, pero no sé si encontraron pastillas o algo. Pero ellos no se lo podían creer, no se lo creyeron. Estaban en fase de negación. Yo les mentía, claro, en todo, pero les dije un poco y ellos me dijeron que estaba mal y que lo dejara.
Pero ellos no se dieron cuenta de lo malo que era, del daño que me hacía, porque todavía sacaba buenas notas en clase, estaba en un programa de investigación en la universidad, era una de las personas más jóvenes que lo había hecho. Tenía esta enorme fachada, de modo que nadie podía creer que esto estaba pasando realmente. Después de mi último año en el instituto, empeoró bastante. Me escapaba de casa todas las noches, me juntaba con gente que eran mucho más mayores que yo, empecé a fumar metanfetamina de cristal, empecé a utilizar cocaína todos los días, ya sabes, con hombres, haciendo cosas muy malas con ellos. Todo empeoró tan rápido. Mi familia, llegado a este punto, se dieron cuenta que necesitaba ayuda, que necesitaba algo más. Me dejaron graduarme en el instituto y la semana después fui a rehabilitación por primera vez. ¿Y qué sentías? ¿Qué se movía en tu interior? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Qué te daban las drogas? ¿Qué sentimiento poseías? Creo que las drogas me hicieron sentir algo distinto, algo diferente a lo que siempre había sentido. También fue una manera de controlar lo que yo sentía. Si quería tener más energía, utilizaba algo como cocaína o algo para hacerme sentir más hiperactiva. Si quería sentirme, digamos que colocada, puesta, drogada, utilizaba analgésicos o lo que fuese. Me consumía tanto que todo mi pensamiento se centraba en las drogas. Pensaba solo en esto y en nada más. Y no sé, no tenía tiempo para pensar en otra cosa. Y al final te conviertes en una concha vacía. Te vuelves totalmente insensible a todo. No estás feliz, no estás triste, no estás enfadado, no estás... Claro, hay momentos, pero la mayoría del tiempo hay solo un vacío por dentro. Y yo me sentía bien con esto. Lo aceptaba porque era mejor que todo lo que sentía. Y creo que parte de la causa por la que en mi último año empeoró todo fue porque murió mi abuela. Yo tenía 16 años. Fue una pérdida enorme. Yo no tenía ni idea de cómo sobrellevarlo, pero ni idea absolutamente. Perdí a mi madre, ¿sabes? Porque ella era la que me había criado. Perdí a mi madre. No sabía cómo superarlo. Sentía que mi mundo se derrumbaba y entonces, ¿qué me quedaba? Ya estaba utilizando drogas y encima con esta decepción era como decir, wow, mira mi vida. Y además mi abuela murió. Fue otro golpe, sí. ¿Te envían a rehabilitación? ¿Esto es después de que muriese tu abuela? No sé, ¿qué pasa después? Entonces, después de ir a rehabilitación por primera vez, cuando tenía 17 años, sinceramente, mi adicción empeoró muchísimo. Sí, porque yo no estaba preparada para dejar de tomar drogas. Todavía me gustaba. De alguna manera todavía me parecía como guay y... Sí, después conocí a más gente, empecé a utilizar intravenosas, empecé a pincharme heroína. Encontré heroína porque fui a rehabilitación a Nueva York. Mi familia es de Nueva York. Y en el noreste hay una epidemia muy grande de heroína, especialmente ahora. Estaba por todas partes. Y cuando en el pasado yo pensaba en la heroína, pensaba, Dios mío, ¿heroína? ¿Quién la utiliza? ¿O agujas? ¿Quién utiliza agujas? Y un día de repente estaba con una mujer y me dice, aquí tienes una aguja y una bolsa de heroína. Y fue como, dije, bueno, no parece tan malo. Y lo hice. Eso fue todo, eso fue el momento clave. Después de esto, mucho peor. Es como tener la misión de morir.
De verdad, cuando pienso en mi adicción, estaba en una misión de morir todo el tiempo. Yo no estaba bien. Mi familia intentaba ayudar, me internaban por un mes, salía, iba a un sober living, viví en California, en Connecticut. El último lugar donde viví antes de venir a la comunidad fue en Connecticut. En ese momento fui a un centro de rehabilitación porque tuve un accidente de coche muy serio y me destrocé la pierna. En realidad no podría ni haber caminado de nuevo, pero afortunadamente lo hago, cierto, por la gracia de Dios, sin duda. Bueno, pero por eso fui a rehabilitación y me quedé allí mucho tiempo. Conocí a un chico en rehabilitación, nos juntamos y después fuimos a vivir juntos después de rehabilitación. Y estuvimos viviendo juntos como 6 meses y fueron probablemente los peores 6 meses de mi vida. Fue totalmente terrible, sí. Tomaba drogas absolutamente todos los días, utilizaba una mezcla de heroína, crack y cocaína todos los días. Es algo que en sí te puede matar. Tuve varias convulsiones, sobredosis y también me detuvieron. Acusada de delinquir por la posesión de drogas con la intención de distribuirlas. En realidad, en este momento fue, bueno, en primer lugar, ni me di cuenta de que me habían detenido hasta una semana después, que mi novio me dijo, ¿tienes fecha para un juicio? Hasta ese punto, yo estaba fuera de mí, no tenía ni idea de lo que había pasado. Y después él me dijo esto y todavía me acuerdo vivamente estando en mi habitación y clamar a Dios diciendo, Dios, ¿qué es mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Yo no quiero esto, pero no puedo parar. No puedo parar, no sé cómo hacerlo. Y la única cosa, pensando en mi vida, yo nunca tenía que haber sido una persona así y encontrarme en esta situación. Era una persona que siempre, de pequeña, me decían, vas a ser médico, vas a hacer cosas grandes. Mi vida no tenía que haber sido así. Nunca lo hubiera pensado. Si preguntaras a mis amigos del instituto, creo que ni se dieron cuenta. En aquel momento había caído tan bajo, tan... Recuerdo estar hecha un mar de lágrimas, llorando, llorando. Además estaba drogada. Y al llegar a este punto, creo que todos han llegado a este punto, especialmente los adictos. Cuando das un paso atrás y dices, oh Dios mío, ¿qué es mi vida? Y para mí, la única solución era suicidarme. Sí, ¿sabes? Era la única salida que se me ocurría. Y en ese momento, sin esperarlo en absoluto, mi madre vino a mi apartamento. Así, de la nada, mi madrastra. Mi madrastra vino a mi apartamento inesperadamente, de la nada, y ella me vio. En este momento yo pesaba unos 38 kilos. Mi cara estaba cubierta de marcas, mis brazos cubiertos de marcas de pinchazos, y me miró y me dijo, súbete al coche ahora mismo, vamos a un centro de desintoxicación. Yo ni me peleé con ella. Dije, vale, lo haré, me da igual. Entonces me llevó a un centro de desintoxicación, fui a otra rehabilitación y decidí que todavía me quería suicidar. Estaba muy depresiva. Me fui y el chico con el que me había juntado me recogió. Fuimos a coger las drogas e intencionadamente tomé una sobredosis. Intenté suicidarme. Él me dejó en el hospital. Me pusieron en la unidad de psiquiatría y mi madrastra en aquel momento estaba en Italia. Por lo tanto, mi familia no estaba allí. Mi única hermana estaba allí y mi tía también estaba allí. Mi hermana vino y me dijo, estamos hartos, no queremos saber ya nada más de ti. Después vino mi tía unas horas después y me dijo, hay una comunidad, hay una cosa que se llama cenáculo.
Tú puedes ir si quieres, pero si no, nosotros no queremos saber nada más de ti. Te ayudaremos a llegar allí, pero eso es todo. Era literalmente la última oportunidad, la única cosa que me quedaba aparte de ir a la cárcel. Tenía que haber ido a la cárcel, pero el juez dijo, no, puedes ir a cenáculo, a la comunidad. Que es que en el momento no sé si experimenté un alivio o miedo, porque yo sabía que esto era un sitio católico. ¿Cómo fue cuando llegaste al cenáculo? ¿Cómo ha sido tu proceso? Para mí, la primera cosa que me preguntó el director de la comunidad fue, ¿piensas que al venir tendrás algún tipo de problema? Y yo le dije, sí, tendré un problema. Yo no rezo. Y me dijo, no te preocupes, rezaremos por ti. Le dije, vale, qué raro, pero vale. Así que cuando llegué aquí, mi primera impresión fue que era muy raro. Hay un montón de chicas por ahí andando, llevando falda larga, sonriendo, y pensaba, no creo que ninguna de ellas pueda haber sido adicta ni alcohólica. Están mintiendo y esto es raro. Pero no sé. Las chicas compartían sus historias conmigo y yo sabía que eran sinceras, que habían estado en las mismas situaciones que yo. Eran como yo por dentro. Y la primera cosa que me impactó fue la luz que tenían en sus ojos. Te miraban, me miraban sonriendo, estaban felices. Yo recuerdo pensando, yo no sé qué es ese sentimiento, yo no tengo esto, nunca he experimentado esta paz. ¿Cuándo te llegó a ti la luz? Por mucho tiempo en comunidad, un poco volví a ser como era antes de tomar drogas. Autosuficiente, independiente, intentando hacer lo que yo quería. Y llegó un punto, después de estar aquí 8 meses, que experimenté la misma desesperación, la misma desesperanza que experimenté en este punto más bajo de mi adicción. Y me dije, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? Y creo que esto fue la primera vez que yo recé sinceramente, que me arrodillé y recé. Y sentí de verdad, verdaderamente fue una gracia de Dios. Sentí de verdad que hay un Dios y que Él está aquí, está presente, está conmigo, me estaba escuchando. Había estado conmigo en todo momento. Experimenté todo en aquel momento. Y creo que solo lloré y lloré de alegría. Sí, de alegría, también por dolor, por todo, por amor, por sentirme amada. Y creo que después de aquel momento, de verdad conocí a Jesús. ¿Sabes? Me encontré con alguien que realmente existe, o con alguien que es real, porque Él es real. Cuando describo todo esto a mi familia, les digo que es como si Dios se me acercara y me dijera, hola, yo soy Dios. Y yo, oh, hola, soy Kerry, encantada de conocerte. Es real, existe, le conozco. ¿Sentiste alguna vez el deseo de ser católica? Después de como unos 2 años de estar en la comunidad, sentí que realmente era algo que deseaba y lo pedí. Fui bautizada, confirmada y recibí la primera comunión en la fiesta del Corpus Christi hace 3 años. Y me acuerdo que en la misa literalmente lloré todo el tiempo. Y creo que Dios sabía que para mí, personalmente, yo necesitaba especialmente el bautismo en ese momento de mi vida. Porque yo sentía que hasta entonces había muchas cosas en mi pasado que no podía perdonarme a mí misma, y ese día me sentí de verdad lavada, limpia, hecha nueva de veras. Fue un momento muy especial, seguramente uno de los momentos más importantes en mi vida. Y de ahí en adelante ya pues estoy caminando en este viaje, en esta peregrinación aquí en la tierra.
¿Has encontrado la alegría que no tuviste? ¿Has encontrado la alegría en el Señor? O sea, ¿cómo es el sentirte ahora llena y el antes vacía? ¿Qué cambios has experimentado? Creo que para mí lo más importante ha sido saber que Dios me conoce todo de mí, conoce todo lo que yo he hecho, todo lo que me ha pasado, ha caminado en todo conmigo y siento que ha dado sentido a todo. Él hizo el vacío y el dolor interior mucho más llevadero, porque ya no lo llevaba sola, ¿sabes? Él lo llevaba conmigo. Y sentí de verdad una alegría. Hay momentos cuando siento tanta alegría que no sé qué hacer. He experimentado de verdad una alegría que nunca tuve antes. Y yo sé que es de Dios, y es por Dios, por quien Él es, y por cómo Él me llena. Y yo sé que no lo estoy buscando por otros caminos. Es ser yo misma, dejando que yo sea la persona que Él quiso que fuera. Ser buena, intentar amar, intentar perdonar. Creo que todas esas cosas que son verdad, que Dios nos llama a hacer y nos sentimos bien haciéndolas solo porque Él es quien nos ha llamado a hacerlas. Lo ha escrito en nuestros corazones. Estamos llamados a amar, a dar, y creo que todo eso está ahí. Y cuando no lo estás viviendo, cuando estás viviendo una vida de pecado y de oscuridad, lo sientes, lo sientes. Y creo que precisamente porque yo experimenté tanta oscuridad e incluso el maligno, creo que ahora la luz es tan intensa. Puede ser muy intensa, de verdad, y es tan hermosa y lo tiene que ser, porque si la luz no fuera tan brillante como la oscuridad que experimentaba, pues no lo querría. Volvería tan rápido a utilizar las drogas si estuviera aburrida y como viviendo una rutina como cualquier cosa. Yo volvería rápido a usar drogas, pero cuando vives la voluntad de Dios es apasionante. La vida es bella, cada momento, cada cosa que hagas es una aventura, tiene sentido, tiene sentido. Hace que merezca la pena vivir la vida porque la estás viviendo para alguien, para algo más grande. Y también creo que la realidad del cielo para mí es algo tan real porque yo he experimentado tanta pérdida. Y a veces pienso que, aunque personas, aun cuando pienso en cosas tan malas como la guerra, o cómo puede una persona hacer algo así, o como el asesinato, o lo que sea, a veces pienso, oh Dios mío, estas cosas no importan nada, Dios es mucho más grande. Dios es mucho más grande que todo esto. Y creo que verdaderamente a través de mi historia y en todo lo que yo he experimentado en mi vida, he podido experimentar la realidad del cielo y creo que ciertamente es un don, una gracia. Keri, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias. Amigos, pues agradecer a Keri el abrirse en canal con este testimonio, el decirnos a todos el hecho de estar en las tinieblas y pasar a la luz, como dice su camiseta también. Dios es la luz y las tinieblas es el maligno y tenemos que atravesar ese caminito lo tenemos que hacer, de un modo u otro lo tenemos que hacer. Pero la recompensa es muy grande. Lo que nos ofrece Dios es enorme. Así que no dudéis en hacer ese caminito. Gracias por estar ahí.